En el corazón de Madrid. Bajo la luz implacable de un sol de mediodía que se filtraba por las altas ventanas del Banco Nacional de España, Elena Ruiz se detuvo frente al mostrador con el corazón latiéndole como un tambor de Semana Santa. Sus dedos, aún marcados por las callosidades de años de trabajo en una pequeña panadería familiar, aferraban una tarjeta bancaria tan antigua que parecía un relicto del pasado franquista. Los números estaban borrados por el tiempo, y la banda magnética rayada como si hubiera sobrevivido a una guerra. Se sentía ridícula allí, con su vestido sencillo y arrugado, rodeada de ejecutivos con trajes impecables que hablaban de inversiones como si el mundo les perteneciera. «Disculpe, señor», murmuró Elena con voz temblorosa al banquero. Un hombre mayor llamado Don Miguel, con canas plateadas y gafas que colgaban de una cadena dorada. «Esta tarjeta es muy vieja. Mi padre me la dio hace años. Solo quiero ver si queda algo. Quizás unos euros para un café». Don Miguel sonrió con esa cortesía madrileña que oculta años de rutinas bancarias. Tomó la tarjeta y la pasó por el lector. Elena observaba su rostro, esperando el rechazo inevitable, la excusa de que la cuenta estaba cerrada o el plástico inservible. Pero entonces, el cambio fue brutal, el color huyó de las mejillas de Don Miguel como si un fantasma le hubiera susurrado al oído. Sus ojos se abrieron de par en par, y su boca se entreabrió en un gesto jadeo. Miró la pantalla, luego a ella, y de nuevo a la pantalla. «Señora Ruiz», dijo con voz quebrada, aclarándose la garganta como si tragara un secreto amargo. «Necesito que pase detrás del mostrador. Ahora mismo. Por favor». El estómago de Elena se hundió como una piedra en el Manzanares. «¿Qué? ¿Por qué? ¿Hay algún problema? Venga conmigo. Se lo ruego». Ya no era una petición, era una súplica. Sus manos temblaban al levantar la barrera que separaba a los clientes del Santa Santorum bancario. Todos en la sucursal giraron la cabeza, una madre con un niño la miró con preocupación. Un anciano murmuró algo a su esposa sobre problemas con la ley. Elena sintió el rubor subirle por el cuello. Un calor de vergüenza que le recordaba las humillaciones de su matrimonio roto. ¿Qué había hecho? ¿Era la tarjeta robada? Su exmarido, ese traidor de Javier, ¿la había metido en algún lío legal? Dos guardias de seguridad surgieron de la nada, avanzando con pasos firmes. El pánico le apretó el pecho como una garra. «No entiendo», susurró. «No he hecho nada malo». Pero Don Miguel ya la guiaba por una puerta marcada privado, por un pasillo estrecho donde el aire olía a papel viejo y secretos guardados. Sus piernas flaqueaban, y los guardias la seguían como sombras acusadoras. Pensó en Javier, en cómo la había dejado en la calle después de 12 años de matrimonio, con solo una maleta y unos pocos euros en el bolsillo. ¿Sería esto otra de sus maquinaciones crueles? Entraron en una oficina pequeña, y Don Miguel casi la empujó a una silla. Se sentó frente al ordenador. Tecleó algo y miró la pantalla con una expresión que no era ira ni sospecha, sino un terror mezclado con incredulidad. Como si hubiera descubierto un tesoro maldito. «Señora Ruiz, necesito verificar su identidad», dijo con voz tensa. «¿Puede mostrarme su DNI?» Con manos que apenas obedecían, Elena sacó su cartera y le tendió el documento. Él lo escudriñó, comparándolo con algo en la pantalla. Luego vinieron las preguntas, el apellido de soltera de su madre, su fecha de nacimiento, el nombre completo de su padre, el lugar donde nació. Ella respondió en susurros.
Cada palabra un esfuerzo contra el nudo en su garganta. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Como 3 días antes mi vida era un pozo de desesperación. Antes de que todo explotara como un volcán reprimido. 3 días atrás. Elena estaba plantada en la acera frente a lo que había sido su hogar en un barrio obrero de Vallecas. Era una casa modesta pero acogedora. Con balcones de hierro forjado y un pequeño jardín que ella misma había plantado con rosas rojas. Como las de las fiestas andaluzas. 12 años allí. 12 años creyendo en un amor que resultó ser una ilusión frágil como el cristal de Bohemia. Javier estaba en la puerta. Brazos cruzados. Con esa frialdad que había aprendido en sus reuniones de negocios en la Gran Vía. Detrás de él. Asomaba Isabel. Su socia en la agencia inmobiliaria. La mujer que había sonreído en cenas familiares mientras le robaba el marido en las sombras. Isabel ya tocaba las cortinas que Elena había cosido con sus propias manos. Ya se apoderaba de su espacio como una intrusa en una procesión. Elena. Vete ya. Dijo Javier con voz de hielo. Como si hablara con una desconocida. Los abogados lo dejaron claro. La casa está a mi nombre. Los coches a mi nombre. Las cuentas a mi nombre. Firmaste los papeles. Se acabó. Pero no tengo a dónde ir. Replicó ella. Odiando lo pequeña que sonaba su voz. Javier. Por favor. 12 años casados. Dejé mi trabajo por ti. Apoyé tu agencia. Yo. Y yo te di 12 años de vida cómoda. La interrumpió él. Estamos en paz. Vete. Isabel apareció a su lado. Enlazando su brazo con el de él. Mirándola con una piedad fingida que dolía como una puñalada. Es lo mejor. Elena. A veces las parejas se separan. Como dice el refrán, agua pasada no mueve molino. Elena quiso gritar. Romper algo. Pero el agotamiento la aplastaba como una losa. Meses de peleas. De abogados y mentiras la habían dejado hueca. Cogió su única maleta, 12 años reducidos a eso, y se alejó. Tenía 43 euros en el bolso. Nada más. Encontró un hostal cutre en las afueras. De esos donde pagas por semana y evitas mirar las manchas en la moqueta. El cuarto olía a tabaco rancio y a soledad acumulada. El aire acondicionado traqueteaba sin enfriar. Por las noches. Oía discusiones a través de las paredes finas como papel. En su segunda noche. El insomnio la devoraba. El colchón era un tormento de bultos. Y su mente giraba como un torbellino. Pensaba en cómo sobrevivir, sin trabajo. Sin dinero. Sin familia. Su hermana Marta no hablaba con ella desde hacía 8 años. Desde que la llamó fracasada a su padre y Elena le gritó que desapareciera para siempre. Se levantó y rebuscó en la maleta. Buscando algo valioso para vender. Entonces encontró el sobre. Amarillento por los años. Metido en el bolsillo interior de una chaqueta vieja. Lo sacó y vio la letra de su padre, para mi Elena. Cuando el mundo apriete. Las lágrimas la cegaron. Su padre. Antonio Ruiz. Había muerto 17 años antes. Cuando ella tenía 19. Había sido conserje en un bloque de pisos en el centro. Arreglando grifos y cambiando bombillas en edificios de renta antigua. Nunca tuvo dinero. Vestía las mismas 3 camisas rotando. Caminaba a todos lados porque el metro es un lujo para tontos. Cuando murió. Apenas hubo para un entierro sencillo en el cementerio de la Almudena. Elena abrió el sobre con cuidado.
Dentro. La tarjeta bancaria y una nota, Elena. Guárdala bien. Úsala cuando de verdad la necesites. Te quiero. Papá. Giró la tarjeta en sus manos. Parecía prehistórica. La había olvidado por completo. Se la dio semanas antes de morir. Con esa seriedad que ponía cuando hablaba de la vida. Ella, con 18 años y a punto de entrar en la universidad, la guardó y el duelo la borró de su memoria. A través de la carrera. Del encuentro con Javier. Del matrimonio y la mudanza. La tarjeta viajó con ella. Enterrada en trastos viejos. Pensó que habría 50 euros. Quizás 100 si tenía suerte. Lo justo para unas noches más en ese antro y tiempo para pensar. Al día siguiente. Caminó hasta el Banco Nacional de España. Lo había visto 1000 veces. Pero nunca entró. Era uno de esos edificios imponentes con columnas de mármol y puertas pesadas como las de una catedral. Casi se dio la vuelta, se sentía minúscula en sus vaqueros gastados y camisa arrugada. Pero el hambre la empujaba, 2 días a base de galletas y mantequilla de cacahuete. Lo único que podía permitirse. Así que entró. La sucursal bullía de gente en trajes caros que la ignoraban. Se puso en la cola detrás de un hombre con reloj de oro y una mujer con bolso de diseño. Aferraba la tarjeta de su padre y esperaba. Cuando le tocó. Se acercó a don Miguel y se disculpó antes de dársela. Y ahí todo cambió. Ahora, sentada en su oficina, veía cómo él escrutaba la pantalla con esa expresión indescifrable. Un guardia custodiaba la puerta. «¿Señora Ruiz?», dijo don Miguel despacio. «Necesito preguntarle, ¿su padre le habló alguna vez de sus finanzas?». «¿Finanzas?», repitió ella, confusa como si le hablaran en otro idioma. «Don Miguel. Mi padre era conserje. Arreglaba calderas y fregaba suelos. No tenía finanzas que discutir». Él se quitó las gafas y se frotó los ojos. Como si cargara con un peso invisible. Al ponérselas de nuevo, la miró con algo que podía ser lástima o admiración. Imposible saberlo. «Señora Ruiz. Llevo 30 años en este banco», dijo en voz baja. «He visto de todo. Pero nada como esto». Giró la pantalla hacia ella. «Mire con atención». Elena se inclinó y entrecerró los ojos. Números. Transacciones. Historia de la cuenta. Y al final. El saldo. Su cerebro se negó a procesarlo. Contó los dígitos una vez. 2. 3. «Eso no puede ser», balbuceó. «Es un error. Lo han equivocado». «No hay error», replicó él con gentileza. «Lo he comprobado 3 veces. Mi supervisor también. La cuenta es real y es suya». «Pero dice». Se detuvo. Incapaz de pronunciarlo. «Dice 47 millones de euros». La habitación se ladeó como en un terremoto. Se aferró al escritorio para no caer. Un guardia dio un paso adelante. Temiendo un desmayo. «Señora Ruiz. Respire», dijo don Miguel, empujando un vaso de agua. «Sé que es un shock». «¿Un shock?», llamaba a 47 millones un shock. Elena rió. Pero salió como un sollozo. «Tiene que ser un error. Mi padre no tenía dinero. Éramos pobres. Comíamos paella de arroz 4 noches a la semana.
Remendaba sus botas con cinta adhesiva porque no podía comprar unas nuevas. Su padre era un hombre muy prudente, explicó don Miguel. Sacó otra pantalla. Hace 25 años. Poseía un pequeño terreno. ¿Sabe algo de eso? Ella negó con la cabeza. Mi padre nunca tuvo nada. Alquilábamos el piso. Según los registros. Lo heredó de un tío. Estaba en una zona industrial de las afueras. Cerca de Barajas. Nada especial entonces, almacenes. Fábricas abandonadas. Deslizó documentos en la pantalla. Un promotor se acercó para comprarlo. Planeaban algo grande. Y ese terreno era clave. Elena escuchaba. Aún sin conectar los puntos con esa cifra imposible. Su padre vendió. Continuó don Miguel. Pero fue listo. En vez de un pago único, negoció el 5% de todos los beneficios futuros de lo que se construyera allí. El promotor aceptó, pensando que sería una miseria. Pero algo cambió. Susurró ella. Empezando a entender. Construyeron el complejo Torre Madrid. Dijo él. ¿Lo conoce? Claro que lo conocía. Todo Madrid lo conocía, un desarrollo masivo en el centro. Oficinas. Apartamentos de lujo. Tiendas exclusivas. Había transformado un barrio entero. Eso se construyó en el terreno de mi padre. En su antiguo terreno. Corrigió don Miguel. Y durante 20 años. El 5% de los beneficios ha ido a una cuenta fiduciaria a su nombre. Las manos de Elena temblaban tanto que las entrelazó. Pero tengo 35 años. ¿Por qué no supe nada? Más documentos. El banco envió notificaciones cuando cumplió 18. Pero a la dirección antigua de su padre. Según los registros. Ya se había mudado. Estaba en la universidad. Ella asintió. Me fui a un piso compartido. Nunca actualicé direcciones porque no tenía cuentas bancarias. Las cartas volvieron como no entregables. Explicó. La cuenta quedó inactiva. El dinero siguió acumulándose. Creciendo con intereses. 17 años esperando. Elena se levantó de golpe. La silla chirriando. No tiene sentido. Si tenía ese acuerdo. ¿Por qué vivíamos así? ¿Por qué trabajaba tanto? ¿Por qué luchábamos? No puedo responder eso. Dijo don Miguel suave. Pero según los registros. Su padre nunca tocó el dinero. Todo fue al fideicomiso para usted. Lo estructuró para que nadie más pudiera acceder, ni acreedores. Ni familiares. Ni ningún cónyuge. La palabra cónyuge la golpeó como un rayo. ¿Quiere decir que mi exmarido no podía tocarlo? Exacto. Es suyo solo. Por ley. No es bien ganancial porque es herencia en fideicomiso irrevocable. Con usted como única beneficiaria. Elena se sentó de nuevo. La mente en caos. Javier. El divorcio. ¿Cómo la despojó de todo? ¿Él sabía? Señora Ruiz. Hay algo más. Dijo don Miguel. ¿Serio? Esta cuenta tiene alertas de seguridad. Hace 3 meses. Alguien indagó sobre ella. Usaron su nombre y DNI. Pero no era usted. Denegamos y flaqueamos. El estómago se le revolvió. 3 meses. Justo antes de que Javier pidiera el divorcio. No puedo especular.
dijo con cuidado. Pero Elena lo vio claro, Javier había contratado un detective. Recordaba los cargos en la tarjeta antes de que la cortara. Decía que era por negocios. Pero la investigaba. Buscando activos. Lo sabía. Murmuró. O sospechaba. Por eso aceleró el divorcio. Fue tan cruel. Quería dejarme rota para que no buscara. Don Miguel no confirmó. Solo la miró con ojos comprensivos. ¿Qué hago ahora?, preguntó ella. No sé manejar esto. Primero, la pondré con nuestro equipo de gestión patrimonial. Pero consiga un abogado bueno. Si su ex se entera, podría impugnar el divorcio. Dijo que no tiene derecho. No lo tiene. Pero la gente hace locuras por dinero. Le dio una tarjeta. El mejor en fideicomisos de Madrid. Dígale que vengo de mi parte. Elena la tomó con dedos entumecidos. Todo parecía un sueño febril. ¿Por qué mi padre hizo esto? ¿Por qué vivió en pobreza pudiendo usar algo? Don Miguel sonrió triste. Creo que quería darle una elección real. La que solo da la libertad. Sabía que si se sabía, todo cambiaría. La gente la trataría distinto. Quizás su ex se habría casado por motivos equivocados. Elena pensó en su padre en ese pisito diminuto. Con las mismas camisas. Caminando bajo la lluvia para ahorrar el billete de metro. Todo sabiendo de los millones. Todo por darle esta oportunidad. Me dio un regalo. Susurró. Sí. Acordó don Miguel. Le dio libertad. Salió por una salida privada. Evitando miradas. El mundo fuera parecía el mismo. Pero ella era otra. La traición de Javier ardía en su pecho como un fuego lento. Y el silencio de su padre. Ese secreto guardado como un voto de monje. La llenaba de un dolor mezclado con gratitud. Pero el precio de las elecciones empezaba a revelarse, usar el dinero para sanar o para vengar. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados y asesores. Elena se instaló en un hotel discreto en las afueras. Lejos de ojos curiosos. El dinero la aterrorizaba, cada euro parecía una responsabilidad que su padre había cargado solo. Pensaba en cómo Javier la había traicionado. No solo con Isabel, sino robándole la dignidad. 12 años de apoyo. De sacrificar su carrera en la panadería para ayudarle en su agencia. Y él la dejó como a un perro en la calle. El silencio que siguió al divorcio fue peor, amigos que desaparecieron. Familiares que murmuraban deberías haberlo visto venir. Su hermana Marta. ¿Con quién no hablaba? Llamó de pronto. Oliendo el rumor. Elena. Familia es familia. Papá no querría que nos separáramos. Pero Elena colgó. El rencor viejo avivado por el nuevo dolor. En el quinto día. Su abogado. Don Carlos Pérez. Un hombre astuto con acento andaluz. Le presentó opciones. Puede destruirlo. Señor. La agencia de Javier está endeudada hasta las cejas. Compre sus deudas y embárguelo todo. Déjelo en la ruina. Como él hizo con usted. Elena miró los papeles, informes de propiedades. Deudas. Un plan para desmantelar su vida. Pensó en la frialdad de Javier al echarla. En Isabel tocando sus cosas. Una parte de ella ardía por venganza. Por ver su cara al perderlo todo. Pero recordaba a su padre. Antonio. Que arreglaba grifos gratis para viudas del barrio. Que decía la venganza es un plato que se enfría solo.
No, dijo al fin, apartando los documentos. No lo destruiré. Don Carlos asintió. ¿Entonces qué? Ayudar a otras como yo. Crearon la Fundación Nuevos Comienzos. Para mujeres divorciadas arruinadas, alojamiento temporal. Formación laboral. Ayuda legal. El trabajo la llenó de propósito. Pero el dolor de la traición no se iba. Pidió investigar la agencia de Javier. Lo que encontraron fue peor, fraudes deliberados. Ocultaban defectos en inmuebles. Inflaban valores para préstamos. Sobornaban inspectores. Vendían casas con cimientos agrietados. Balcones inestables. Familias inocentes en peligro. Esto ya no es sobre usted, dijo don Carlos. Es justicia. Presentaron pruebas anónimas a la Fiscalía y al Colegio de Agentes Inmobiliarios. Una semana después, allanaron la oficina de Javier. Elena vio las noticias desde el hotel. Javier e Isabel esposados. Interrogados. No arrestados aún. Pero la licencia suspendida. Su teléfono sonó. Javier contestó. Contra su instinto. ¿Fuiste tú? Sí se oye. Me destruiste por rencor. Presenté pruebas de fraude. Replicó calmada. El resto es de la ley. Esas familias firmaron. Aceptaron como estaba. Las engañaste. Javier. Eso no es negocio. Es crimen. Lucharé. Y luego iré a por ti. Te demandaré por todo. El dinero nunca fue tuyo. Adiós. Bloqueó el número. Pero el temblor en sus manos era de fuerza. No miedo. Días después. Javier llamó de otro número. Voz rota. Elena. Ayúdame. Estoy perdiendo todo. Fui equivocado. Pero 12 años cuentan. Pensó en los buenos tiempos. Antes de la ambición. Sintió lástima. Pero recordó la acera. ¿La maleta? Nos vemos para un café. Una vez. ¿Mañana? Se encontraron en un café olvidado en Lavapiés. Javier parecía un fantasma, traje arrugado. Ojeras profundas. Gracias por venir. No lo merezco. No lo mereces. Acordó. Elena. Cometí errores. Ayúdame. Te lo devolveré. Miró al hombre que amó y vio a un extraño. No. Javier. No te salvaré de tus elecciones. Heriste a inocentes. Se levantó. Espero que salgas adelante. Pero sin mí. Adiós de verdad. Salió y sintió cierre. No venganza. 6 meses después. Todo cambió. Se mudó a un piso modesto en Malasaña. Con ventanas grandes y balcón para el café matutino. No un palacio. Sino un hogar real. La fundación ayudó a 37 mujeres, casas. Trabajos. Becas para hijos. Compró 3 bloques en barrios humildes. Para alquileres asequibles. Reparaciones rápidas. 200 personas tenían techos seguros. Los informes sobre Javier, su agencia colapsada. Cargos graves. Posible cárcel. Isabel lo dejó. Huyó con otro. Él vivía en un pisito. Trabajando en el taller de su hermano. Elena sentía nada, ni gozo. Ni pena.
Solo libertad. Marta insistió con demandas. Luego culpas. Elena la ignoró, el abogado lo manejó. En una tarde otoñal. Fue al cementerio de la Almudena con rosas amarillas. Se sentó ante la lápida simple, Antonio Ruiz. Padre amado. Hola. Papá. Susurró. ¿Lo encontré? Al principio me enfadé. ¿Por qué sufriste si podías vivir mejor? Lágrimas rodaron. Ahora entiendo, me enseñaste que el dinero no define. Que la bondad vale más. Que el rico es quien ayuda. Le contó de la fundación. Los pisos. Las mujeres salvadas. De no destruir a Javier. De la beca Antonio Ruiz para hijos de trabajadores. Mostró una foto de una chica. Hija de un limpiador. Ojos brillantes. Me recuerda a nosotros. Se quedó hablando. De planes para expandir. De volver a estudiar trabajo social. No desperdiciaré tu regalo. Te quiero. Al irse, sintió ligereza. En la ceremonia de becas. Vio padres orgullosos. Como su padre. A una chica, gracias. Mi papá trabaja duro, ahora no preocupa por mi escuela. Mi padre también. Dijo Elena. Lo mejor no es dinero, es oportunidad. Esa noche. Mirando las luces de Madrid. Pensó en la Elena de 6 meses atrás, rota. Pobre. Ahora era fuerte. Midiendo riqueza en vidas tocadas. Javier y Marta. Atrapados en ira y codicia. Ella. Libre. No por el dinero. Sino por las elecciones de su padre. Abrió el portátil, planes para más ciudades. Más pisos. Más becas. Mucho por hacer. Era Elena Ruiz. Hija de Antonio. Y sabía su propósito.